Durante 8 años, Ana decidió el destino de cientos de niños. Determinaba qué niños se enfermarían, cuáles se recuperarían, cuáles permanecerían con sus familias. Porque Ana no era solo una especialista en cuidado infantil, era una traficante de niños que operaba desde dentro del sistema estatal. En el Centro de Protección Infantil Esperanza de Bogotá, Ana Victoria Morales era vista como una santa moderna. Con 38 años, cabello castaño siempre recogido en un moño profesional, ojos marrones que irradiaban compasión, y una sonrisa maternal que tranquilizaba a los niños más traumatizados, medía 1.65 metros, y vestía siempre con blusas blancas y faldas oscuras, que le daban un aire de autoridad benevolente. Durante 8 años, Ana había sido la coordinadora de casos especiales del centro, especializada en niños de familias problemáticas, hogares con violencia doméstica, padres adictos, situaciones de extrema pobreza. Su oficina estaba llena de dibujos que los niños le habían regalado, fotografías de graduaciones de menores que habían sido exitosamente reintegrados a familias, y certificados que la acreditaban como experta en trauma infantil. Ana tiene un don especial, solía decir la directora del centro, doctora Carmen Vázquez, una mujer de 52 años con cabello gris y gafas, que había dedicado su vida a la protección infantil. Los niños confían en ella instantáneamente. Y era cierto. Ana tenía una habilidad casi sobrenatural para conectar con menores en situaciones difíciles. Su voz suave, sus gestos cálidos y su aparente dedicación incansable la habían convertido en la empleada más respetada del centro. Pero lo que nadie sabía era que Ana había desarrollado un sistema diabólico que aprovechaba su posición de confianza para cometer uno de los crímenes más despreciables imaginables. El método de Ana era meticuloso y escalofriante. No seleccionaba niños al azar. Tenía criterios específicos que había perfeccionado durante años de observación y experimentación. Sus víctimas ideales eran niños entre 3 y 8 años de edad, provenientes de familias disfuncionales que tenían poca capacidad de investigar o cuestionar las autoridades. Buscaba especialmente niños con características físicas atractivas, ojos claros, cabello rubio o castaño claro, tez blanca y personalidades dóciles. En su computadora personal, Ana mantenía un archivo secreto con códigos que solo ella entendía. Cada niño tenía una clasificación. Tipo A: niños ideales para venta inmediata. Tipo B: niños que requerían preparación adicional. Tipo C: niños que permanecerían en el sistema normal. María José, de 5 años, con cabello rubio rizado y ojos azules, había llegado al centro después de que su madre adicta fuera arrestada por prostitución. Su expediente oficial mostraba desnutrición leve y trauma emocional. En el archivo secreto de Ana, era clasificada como tipo A, Premium. María José es una niña especial, le dijo Ana a su madre durante una visita supervisada. Leticia, de 23 años, con marcas de agujas en los brazos y los ojos hundidos por años de adicción, miraba a su hija con una mezcla de amor desesperado y culpa abrumadora. ¿Está bien mi niña? ¿Se porta bien? Perfectamente, respondió Ana con una sonrisa cálida. Está adaptándose muy bien. Pero necesita estabilidad, Leticia. Necesita que te recuperes completamente antes de poder regresar contigo. Era una frase que Ana había repetido cientos de veces. Siempre enfatizaba la necesidad de estabilidad y recuperación completa, creando barreras emocionales que hacían que los padres se sintieran inadecuados y culpables. Ana no trabajaba sola. Durante sus 8 años en el centro, había construido cuidadosamente una red de contactos que incluía familias adineradas que querían adoptar niños sin pasar por los procesos legales normales, y intermediarios que conectaban la oferta con la demanda. Su contacto principal era Roberto Sandoval, un abogado de 45 años con cabello entrecano perfectamente peinado, trajes caros, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Roberto se especializaba en adopciones discretas, para familias que tenían prisa o situaciones complicadas. Ana, tengo una pareja muy especial, le decía Roberto durante sus reuniones mensuales en un café elegante del norte de Bogotá. Empresarios exitosos, casa en Miami, no pueden tener hijos naturalmente, buscan una niña pequeña, preferiblemente rubia, muy discreta. ¿Compensación?, preguntaba Ana directamente. $50,000 por la niña adecuada, $20,000 para ti,
30 para gastos y documentación. Ana había perfeccionado el arte de crear historias creíbles para explicar las muertes o desapariciones de los niños. Utilizaba una combinación de medicamentos que simulaban síntomas de enfermedades graves, documentos médicos falsificados, y su reputación impecable para hacer que las tragedias parecieran naturales e inevitables. El proceso que Ana había desarrollado era diabólicamente eficiente. Primero, identificaba al niño objetivo y comenzaba a documentar problemas de salud gradualmente en su expediente. María José ha estado mostrando síntomas preocupantes, escribía Ana en sus reportes oficiales. Fatiga extrema, pérdida de apetito, episodios de fiebre. He programado consultas médicas adicionales. Ana tenía un colaborador en el hospital infantil, Dr. Enrique Herrera, un pediatra de 51 años con serios problemas de juego que había acumulado deudas peligrosas. Ana le pagaba $5,000 por cada diagnóstico falso que emitía. La niña presenta síntomas compatibles con leucemia infantil, escribía el Dr. Herrera en reportes médicos completamente fabricados. Recomiendo tratamiento inmediato y monitoreo constante. Mientras tanto, Ana administraba a los niños medicamentos que simulaban los síntomas de enfermedades graves, analgésicos que causaban letargo, sustancias que provocaban fiebre artificial, y drogas que afectaban el apetito. Los niños realmente se sentían enfermos, lo que hacía que sus reacciones fueran auténticas y convincentes. Paralelamente, Ana comenzaba el proceso de tratamiento, que gradualmente separaba al niño de cualquier contacto externo. Las visitas familiares se volvían demasiado estresantes para el paciente. Las llamadas telefónicas se limitaban porque el niño estaba demasiado débil para hablar. Cuando Ana había preparado completamente el terreno, ejecutaba la fase final. En una noche cuidadosamente planificada, el niño era trasladado secretamente del centro a una casa segura que Ana mantenía en las afueras de Bogotá. El niño recibía nuevos documentos de identidad, una nueva historia personal, y comenzaba un proceso de preparación que podía durar semanas o meses. Ana les decía que sus padres habían muerto en un accidente, que ella era su nueva tutora, y que pronto tendrían una familia nueva y maravillosa. María José se despertó en una habitación que no reconocía, decorada con juguetes y colores brillantes, pero con barras en las ventanas que no entendía por qué estaban ahí. ¿Dónde está mi mami?, preguntó con voz temblorosa. Ana se sentó junto a ella en la cama, con la misma sonrisa maternal de siempre. Cariño, tu mami estaba muy enferma y no pudo cuidarte más. Pero yo voy a encontrarte una familia nueva que te va a amar mucho. Quiero ver a mi mami. No puedes verla ahora, pequeña. Pero pronto vas a tener una mamá nueva que te va a dar todo lo que necesitas. Ana había identificado varios tipos de compradores durante sus años en el negocio. Estaban las parejas infértiles desesperadas que habían intentado adopciones legales sin éxito. Los empresarios ricos que querían evitar procesos burocráticos largos, y ocasionalmente, clientes más siniestros que Ana prefería no conocer demasiado bien. La pareja que había comprado a María José eran Carlos y Patricia Mendoza, empresarios de 40 y 38 años respectivamente, que habían intentado tener hijos durante 10 años sin éxito. Vivían en una mansión en el exclusivo barrio de Rosales y tenían recursos ilimitados. Es perfecta, suspiró Patricia, cuando vio las fotografías de María José. Es exactamente como imaginé a nuestra hija. Carlos era más pragmático. Los documentos están en orden, no queremos problemas legales en el futuro. Completamente, les aseguró Roberto. Ana ha manejado estos casos durante años. Los documentos muestran que la niña es huérfana, sin familia conocida. La adopción será completamente legal. Por supuesto, era una mentira. En los archivos oficiales María José aparecía como fallecida por complicaciones de leucemia infantil. Su madre Leticia había recibido un certificado de defunción y había llorado sobre una tumba que contenía un ataúd vacío. Durante 8 años, Ana había perfeccionado esta rutina hasta convertirla en una máquina diabólica pero eficiente. Procesaba entre 15 y 20 niños por año, lo que le generaba entre $300,000 y $400,000 anuales. Había acumulado más de $2.5 millones en cuentas bancarias en Panamá y Costa Rica. Su reputación en el centro era impecable. Los supervisores la consideraban una trabajadora modelo, los colegas la respetaban por su dedicación,
y las familias la recordaban como la mujer que había intentado salvar a sus hijos con todo su empeño. Ana hizo todo lo posible por mi María José, solía decir Leticia en las reuniones de apoyo para padres que habían perdido hijos. Trabajó día y noche y me mantenía informada de cada tratamiento. Si no fue posible salvarla, no fue por falta de cuidado. Ana asistía a los funerales de los niños que oficialmente habían muerto. Se vestía de negro, consolaba a las familias y derramaba lágrimas que parecían completamente auténticas. Hice todo lo que pude, les decía a los padres destrozados. Su hijo luchó hasta el final. Fue muy valiente. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó de una fuente inesperada. El doctor Raúl Vega, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital San José, que había comenzado a notar patrones extraños en los casos que llegaban del Centro Esperanza. Dr. Vega era un hombre meticuloso de 48 años con cabello canoso y una reputación impecable en el diagnóstico de enfermedades infantiles raras. Después de 20 años de experiencia, había desarrollado un instinto muy afinado para detectar inconsistencias médicas. Es estadísticamente imposible, le comentó a su colega la doctora Sandra Ruiz, especialista en oncología pediátrica. El Centro Esperanza reporta una incidencia de leucemia infantil 5 veces mayor que el promedio nacional. Y todos los casos están siendo tratados por el mismo pediatra externo. Dr. Vega había comenzado a revisar los expedientes médicos de los niños fallecidos provenientes del centro. Los síntomas reportados eran consistentes con leucemia, pero había detalles que no cuadraban. La progresión de la enfermedad era demasiado rápida en algunos casos, demasiado lenta en otros, y los tratamientos documentados no seguían protocolos estándar. Necesito revisar personalmente algunos de estos casos, le dijo a la directora del hospital. Hay algo que no me cierra. Cuando Dr. Vega solicitó oficialmente revisar los casos del Centro Esperanza, Ana percibió el peligro inmediatamente. Sus contactos en el hospital la habían avisado de la solicitud de revisión. Ana sabía que no podía evitar la investigación, pero podía controlarla. Contactó inmediatamente al Dr. Herrera, su cómplice en el hospital. Enrique, necesitamos hablar urgentemente. Se encontraron en el mismo café donde Ana solía reunirse con Roberto. El Dr. Herrera lucía nervioso, sudaba excesivamente, y sus manos temblaban ligeramente. Ana, esto se está poniendo muy peligroso. El Dr. Vega es implacable cuando sospecha algo. Si revisa los casos demasiado de cerca. Tranquilízate, le dijo Ana con voz firme. Tus reportes médicos son perfectos. No hay nada que pueda probar que los diagnósticos fueron falsos. Pero Ana sabía que tenía que ser más cuidadosa. Decidió suspender temporalmente las operaciones y observar cómo se desarrollaba la investigación del Dr. Vega. La caída de Ana comenzó con un encuentro completamente accidental. Patricia Mendoza, la mujer que había adoptado ilegalmente a María José, estaba en un centro comercial de Bogotá cuando vio algo que la dejó helada. Una mujer joven con marcas evidentes de adicción estaba sentada en un banco, sosteniendo una fotografía y llorando. Patricia se acercó por curiosidad y vio que la fotografía mostraba a una niña pequeña que se parecía extraordinariamente a la hija que ella había adoptado. ¿Está bien?, le preguntó Patricia a la mujer. Leticia, la madre biológica de María José, alzó los ojos llenos de lágrimas. Es mi hija. Murió hace 6 meses de leucemia. Hoy sería su 6º cumpleaños. Patricia sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. La fecha coincidía exactamente con cuando ellos habían adoptado a su hija. La edad coincidía. Las características físicas eran demasiado similares para ser coincidencia. ¿Cómo se llamaba su hija?, preguntó Patricia con voz temblorosa. María José. María José Rivera. Patricia sabía que la niña que vivía en su casa como su hija se llamaba oficialmente Carmen Mendoza según los documentos de adopción, pero había mantenido el nombre María José porque la niña insistía en que ese era su nombre real. Bisisatoen. Patricia regresó a casa en estado de shock. Observó cuidadosamente a la niña que había considerado su hija durante 6 meses. Los detalles que antes había pasado por alto ahora cobraban un significado siniestro. La niña a menudo hablaba de mi mami que está en el cielo, pero describía recuerdos que no coincidían con ser huérfana. Hablaba de un apartamento pequeño, de un gato, que se llamaba Pelusa,
de canciones específicas que su mami del cielo le cantaba. Esa noche, Patricia confrontó cuidadosamente a la niña. María José, cuéntame de tu mami que está en el cielo. Mi mami tenía el cabello como el mío pero más largo. Y tenía una cicatriz aquí, dijo la niña señalando su brazo izquierdo. Y siempre olía a flores porque trabajaba en una tienda de flores. Patricia sintió náuseas. La mujer que había visto en el centro comercial tenía exactamente esa cicatriz en el brazo izquierdo, y había mencionado que trabajaba en una florería. Patricia enfrentó la realización más horrible de su vida. Había comprado una niña robada. La hija que amaba con todo su corazón había sido arrancada de su madre biológica mediante un engaño elaborado. Patricia pasó días agonizando sobre qué hacer. Por un lado, amaba genuinamente a María José, y la niña parecía feliz y bien cuidada. Por otro lado, sabía que en algún lugar había una madre destrozada que creía que su hija estaba muerta. Carlos, su esposo, inicialmente se negó a creer la verdad. Es imposible, Patricia. Roberto nos aseguró que todo era legal. Los documentos están perfectos. ¿Y si los documentos son falsos? ¿Y si compramos una niña robada? La conversación se extendió durante horas. Carlos argumentaba que entregar a la niña solo causaría más trauma, que la madre biológica era una adicta incapaz de cuidarla adecuadamente, que María José estaba mejor con ellos. Patricia sabía que tenía que hacer lo correcto, sin importar el costo emocional personal. Después de una semana de deliberación agonizante, Patricia tomó la decisión más difícil de su vida. Regresó al centro comercial todos los días hasta que encontró nuevamente a Leticia. Necesito hablar contigo, le dijo Patricia. Es sobre tu hija. Cuando Patricia le contó a Leticia que su hija estaba viva, la reacción de la madre fue una mezcla de incredulidad absoluta, esperanza desesperada y rabia incontenible. Eso es imposible, gritó Leticia. Vi su cuerpo, asistí a su funeral, Ana me mostró todos los reportes médicos. Patricia había traído fotografías recientes de María José. Cuando Leticia las vio, colapsó completamente. Era innegable. Era su hija, viva, crecida, pero definitivamente su María José. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niña? La reunión entre madre e hija fue devastadora y hermosa al mismo tiempo. María José reconoció instantáneamente a su madre biológica. Mami, sabía que no estabas en el cielo. Sabía que ibas a regresar. Leticia no podía parar de llorar y abrazar a su hija. 6 meses de luto, 6 meses de culpa insoportable, 6 meses de querer morir de dolor, se convirtieron en el alivio más profundo imaginable, pero la alegría se transformó rápidamente en determinación de obtener justicia. Ana me dijo que mi hija murió, le dijo Leticia a Patricia con los ojos encendidos de furia. Me mostró reportes médicos, me consoló en el funeral. Esa mujer no solo robó a mi hija, me hizo vivir en el infierno durante 6 meses. Leticia contactó inmediatamente a la policía. El caso fue asignado al detective Santiago Morales, un investigador especializado en crímenes contra menores, con 15 años de experiencia y una reputación de tenacidad implacable. Detective Morales era un hombre de 44 años, de estatura media pero presencia imponente, con cabello negro cortado militarmente, y ojos que no perdían ningún detalle. Había visto muchos casos de abuso infantil, pero nunca algo tan sistemático y elaborado. Si esto es cierto, le dijo a Leticia durante la primera entrevista, estamos hablando de una operación criminal que ha estado funcionando durante años. Ana Morales no pudo hacer esto sola. La investigación comenzó con una revisión exhaustiva de todos los casos de muerte infantil reportados por el Centro Esperanza durante los últimos 8 años. Detective Morales trabajó en coordinación con el Dr. Vega, quien proporcionó análisis médicos que revelaron patrones preocupantes. Demasiadas muertes, demasiado concentradas, demasiado similares, reportó Dr. Vega, y todas manejadas por el mismo pediatra externo que ahora sabemos que tenía serios problemas financieros. Ana percibió que algo estaba mal cuando comenzaron a hacer preguntas sobre casos antiguos. Sus contactos en el sistema le avisaron que había una investigación activa. Ana intentó contactar a Roberto para organizar una salida del país, pero descubrió que él ya había desaparecido con varios millones de dólares, abandonando a todos sus cómplices. El doctor Herrera fue arrestado primero, bajo presión policial y enfrentando evidencia abrumadora de falsificación de documentos médicos, se quebró completamente y confesó toda la operación. Ana controlaba todo,
testificó Herrera. Ella seleccionaba a los niños, organizaba los tratamientos falsos, coordinaba las ventas. Yo solo firmaba los reportes que ella me daba. Con el testimonio de Herrera, la policía tenía suficiente evidencia para arrestar a Ana. El arresto ocurrió en su oficina del Centro Esperanza, frente a sus colegas y a varios niños que estaban bajo su cuidado. Ana mantuvo su compostura hasta el final, negando todas las acusaciones incluso mientras le leían sus derechos. Esto es un malentendido terrible, insistía Ana mientras la esposaban. He dedicado mi vida a proteger niños, jamás haría algo así. Pero la evidencia era abrumadora. Testimonios de víctimas, documentos falsificados, registros bancarios que mostraban depósitos masivos, y la confesión completa de su cómplice médico. El juicio de Ana duró 8 meses y se convirtió en uno de los casos más seguidos en la historia criminal de Colombia. Los medios lo cubrieron intensivamente, revelando la magnitud completa de la operación. Durante el proceso, se descubrió que Ana había traficado con 127 niños durante 8 años. De estos, 89 fueron vendidos a familias adoptivas ilegales. 23 habían sido realmente asesinados cuando se volvieron problemáticos o difíciles de vender, y 15 nunca fueron encontrados. Las familias que habían comprado niños enfrentaron un dilema legal y emocional complejo. Algunos, como Patricia y Carlos, voluntariamente devolvieron los niños a sus familias biológicas. Otros lucharon legalmente para mantener la custodia, argumentando que los niños ya se habían adaptado y que separarlos causaría más trauma. Leticia recuperó a María José, pero el proceso de reunificación fue difícil. La niña había formado vínculos emocionales con Patricia y Carlos, y necesitó terapia intensiva para procesar el trauma de haber sido separada de su madre, y luego separada nuevamente de sus padres adoptivos. Ana fue sentenciada a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, finalmente mostró algo de emoción. Sé que lo que hice fue imperdonable, dijo Ana ante el tribunal. Pero quiero que sepan que nunca maltraté físicamente a ningún niño. Los cuidé lo mejor que pude hasta entregarlos a familias que los querían. Tabú. El juez respondió: Señora Morales, usted no solo robó niños, robó la infancia, destruyó familias, y violó la confianza más sagrada de nuestra sociedad: la protección de los inocentes. El caso de Ana Morales cambió completamente el sistema de protección infantil en Colombia. Se implementaron protocolos más estrictos de supervisión, sistemas de verificación médica independiente y controles cruzados que hacían casi imposible que una sola persona pudiera manipular el sistema tan extensivamente. El Centro Esperanza fue cerrado temporalmente y reestructurado completamente. Todos los empleados fueron sometidos a investigaciones exhaustivas y se implementaron nuevos procedimientos de transparencia. Leticia, después de recuperar a su hija, logró vencer su adicción y se convirtió en activista por los derechos de las víctimas de tráfico de menores. Su historia inspiró cambios legislativos que fortalecieron las penas por crímenes contra niños. María José, ahora con 12 años, vive con su madre biológica, pero mantiene contacto supervisado con Patricia y Carlos, quienes genuinamente la amaron y cuidaron durante el tiempo que estuvo con ellos. Recibe terapia continua, pero ha demostrado una resistencia notable. Patricia y Carlos se divorciaron 2 años después del caso. Patricia no pudo superar la culpa de haber participado, aunque involuntariamente, en la separación de una madre y su hija. Carlos se mudó a otro país y nunca más intentó adoptar. Detective Morales fue promovido, y ahora dirige una unidad especializada en tráfico de menores. El caso de Ana lo inspiró a desarrollar nuevos métodos de investigación que han ayudado a resolver casos similares en otros países de América Latina. Ana cumple su sentencia en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, donde trabaja en la biblioteca y dice estar escribiendo sus memorias. Se niega a revelar información sobre otros cómplices que podrían ayudar a encontrar a los 15 niños que siguen desaparecidos. En su celda, a veces Ana mira fotografías de los niños que pasaron por sus manos. Dice que reza por ellos todas las noches, pero los investigadores creen que esta es solo otra manipulación, otra actuación, en la vida de una mujer que convirtió el cuidado infantil en el negocio más siniestro imaginable. Esta historia nos confronta con una de las traiciones más profundas posibles, cuando aquellos encargados de proteger a los más vulnerables se convierten en sus predadores. Ana no era un monstruo obviamente malvado,
Era una profesional respetada que utilizó su posición de confianza para cometer crímenes atroces. El caso nos recuerda la importancia de la supervisión, la transparencia y la verificación independiente en cualquier sistema que involucre el cuidado de niños. También ilustra cómo el amor genuino puede existir incluso en situaciones creadas por el crimen, como el vínculo que María José formó con sus padres adoptivos, quienes la amaron sin saber la verdad. La historia de Ana Morales es un recordatorio de que la vigilancia constante es el precio de proteger a nuestros niños, y que nunca debemos asumir que las instituciones o las personas en posiciones de autoridad están actuando en el mejor interés de aquellos bajo su cuidado. Si esta historia te impactó y crees que es importante crear conciencia sobre la protección infantil, compártela para que más personas conozcan las señales de alerta y los riesgos que enfrentan los niños vulnerables. Deja un comentario sobre qué medidas crees que son necesarias para proteger mejor a los menores en nuestras comunidades, y dale like si piensas que estos casos deben ser más conocidos para prevenir futuras tragedias. Suscríbete para más historias reales que revelan las amenazas ocultas en nuestro sistema social y cómo podemos defender a los más indefensos.